Bienvenidas a esta mesa redonda o charla entre compañeras que se ha organizado desde el Instituto de Materiales Avanzados con motivo del 11F, como sabéis, el Día de la Chiqueta y la Dona en la Ciencia. La idea de esta conversación entre compañeras es dar visibilidad al papel de las mujeres en ciencia y también comentar un poquito pues, nuestras trayectorias científicas, en algunos casos más que consolidadas. Si me permitís, me gustaría empezar a mí, me gustaría que nos comentarais ¿en qué momento os disteis cuenta, por primera vez, qué efectos tenía ser mujer en el mundo científico y en el mundo académico? ¿Quién se anima? Bueno, me animo yo. Bueno, yo ya llevo muchos años en esto, entonces la anécdota que voy a contar es de hace 25 años. Yo acababa mi postdoc, volví a la UGI, saqué mi plaza de titular y de repente tenía 2 estudiantes de colaboración que aparecieron en el laboratorio y trabajaban conmigo. Y de repente apareció un flamante chico y me dijeron, mira, a partir de ahora estas chicas van a trabajar con él y van a hacer la tesis con él. ¿Vale? Y yo dije, vale, aquí pasa algo, ¿no? Bueno, pues en mi caso yo me di cuenta cuando fui madre, porque yo cuando fui madre, yo llevaba 10 años en el grupo trabajando y durante esos 10 años yo era uno más del grupo. Pero en el momento de la maternidad, cuando me incorporé, el primer día de mi baja laboral, pues, bueno, yo esperaba, pues bienvenida, ya estás de vuelta, enhorabuena por tu maternidad, como les habían hecho mis compañeros que habían sido padres con anterioridad. Sin embargo, a mí pues se me insinuó que, claro, ahora con mi hijo… Había una situación especial, ¿no? Sí, que cómo lo iba a hacer, cómo iba a distribuir mi tiempo entre seguir produciendo científicamente y dedicarme también a mi hijo, ¿no? Que cómo lo iba a hacer. Entonces, para mí eso fue un jarro de agua fría y me sentí, no sé, pues mal y pensé… Bueno, aquí esto es la cuota que tenemos que pagar, ¿sabes? El peaje que tenemos el precio por ser madres en la ciencia. ¿Y en algún momento sentiste como que por el hecho de ser madre, haber tenido descendencia, podían llegar a considerar que ya la ciencia no te importaba? Sí, en cierta manera sí. Pensaban que, bueno, que me iba a dedicar más a mi hijo, a ser madre, que a ser científica. Cuando en realidad puedo compaginar las dos cosas perfectamente. De hecho, está demostrado que lo puedo hacer. Así es. ¿Y en tu caso, Bea? Bueno, pues yo voy a dar un poco el contrapunto porque quiero destacar también que tuve la suerte de empezar mi carrera científica en un grupo liderado por mujeres. La líder en aquel momento, bueno, ya no está con nosotras, Purificación Escribano, pero ha sido una mujer que ha luchado mucho por los derechos de la mujer en la ciencia, bueno, y por los derechos entre iguales, ¿no? Y la verdad que a mí me apoyaron muchísimo. Yo sentí que, vamos, ellos querían que me formara, que me fuera al extranjero. Entonces, desde ese punto de vista, tuve una gran suerte en ese momento, cuando inicié mi carrera. Y mi familia también me ha apoyado muchísimo. Pero es cierto que yo coincido con Eva que el punto de la conciliación, ahí hubo como un punto de inflexión, donde tú ya no tienes tanta disponibilidad de tiempo. Es la realidad. Y también, pues al final debes de hacer debes de decidir, ¿no? Sí, una balanza, poner las cosas en una balanza y decir, venga, ¿hasta dónde llego con ellos? ¿Hasta dónde llego con mi familia? Porque también tenemos cargas pues a nuestros padres, que a lo mejor pueden tener problemas, ¿no? Y bueno, pues ahí tienes que balancear. Mi carrera particularmente se resintió en ese momento. Ahora estoy saliendo un poco, ¿no? Pero particularmente yo tuve tengo esa visión, esa experiencia, vaya. Yo, si me lo permitís, yo la primera vez que me di cuenta, yo era muy jovencita, ¿vale? Porque empecé a hacer ciencia o algo de investigación aún estando haciendo licenciatura. Era jovencita, ya soy mayor, no era grado, era licenciatura. ¿Vale? Y me acuerdo que bueno, la persona que me dirigía en ese momento, el que fue mi director de tesis, siempre estuvo muy preocupado en que nos formáramos, ¿vale? En aquel momento éramos 2 mujeres en el grupo y ya, incluso haciendo la licenciatura, me envió a hacer cursos. Y recuerdo que cuando estaba allí, entre la gente que hacíamos el curso, había hombres y mujeres, ¿no? Gente como yo o gente con doctorado, que está haciendo ya el doctorado. Pero qué casualidad que del profesorado que había, de los científicos que habían allí dando los cursos, solo había una mujer, Carmen Claver. Y a eso me llamó la atención, ¿no? O sea, ya en ese primer momento vi que parecía que fuera un mundo de hombres. A lo mejor habían 6 profesores, una sola era mujer. Bueno, y ahí te das cuenta. Está cambiando, claro, yo te estoy hablando de los años 2000, ¿vale? Y me llamó mucho la atención. Eso fue cuando dije, es que no hay mujeres y a veces nos hacen falta referentes. Sí. Por eso estamos hoy aquí. Bueno, ahora me toca preguntar a mí. ¿Cuál creéis que es el cliché sobre las mujeres en ciencia que más os molesta, que más os da rabia?
Yo creo que en realidad un cliché de mujer en la ciencia, en la sociedad, no existe por el simple hecho de que hemos sido invisibilizadas a lo largo de los años. Entonces, si tú en realidad buscas en Google mujer científica, imágenes, te salen los carteles del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, o al final te sale Marie Curie, la foto típica de Marie Curie con su vestido negro y la probeta en la mano. Entonces yo creo que la sociedad no tiene un cliché fijo para las mujeres en la ciencia, porque hemos sido invisibilizadas, no salimos en los libros de textos, no hay mujeres en los libros de ciencias. Entonces creo que no hay un cliché, el cliché es el masculino del típico científico loco, despeinado con gafas, la bata y la probeta que le sale humo, ¿no? Pero aún así yo creo que sí que hay unos clichés invisibles que dentro de la ciencia los tenemos, que no los verbalizamos constantemente, pero creo que existen, ¿no? Como que nosotras somos menos brillantes que ellos. Nosotras somos más trabajadoras, pero como menos brillantes, ¿sabes? Luego también que destacamos en lo aplicado, en el laboratorio, haciendo síntesis, haciendo experimentos, pero a lo mejor no en la parte teórica, ¿sabes? Las teorías vienen de parte del género masculino. Luego también que somos más sensibles, no nos gustan los conflictos, entonces como no somos conflictivas, no somos ambiciosas. Una cosa así. Y luego también, a veces dicen, ¿están ahí porque hay una cuota que hay que cumplir? No, estamos ahí porque nos lo merecemos. Vamos a ver. Luego, lo que hemos nombrado, la maternidad. La maternidad es un punto de inflexión, nos distrae, pero porque no tenemos una red de apoyo. Si tuviéramos una red de apoyo, no, ¿sabes? No tendrías esos problemas. Y luego, como no somos conflictivas, también está un poco relacionado, no sabemos liderar un grupo. ¿Sabes? Hay que ser conflictivas, hay que enfrentar a la gente, hay que dominar. Entonces, yo creo que esos son unos clichés que nosotras vivimos con ellos constantemente, dentro de las mujeres que estamos en la ciencia. Yo creo que esos son los clichés que no me gustan nada, pero bueno. Bueno, coincido plenamente contigo. Yo, la verdad que no tengo mucho más que decir. Sí, sí. Yo también creo que hay que hacer una reflexión muchas veces. Hay adjetivos que se utilizan para las mujeres y para los hombres. Ya no solo en ciencias, muy en general, pero cuando hay, por ejemplo, cargos de liderazgo, y que en ciencias los hay, dirección de tesis, direcciones de grupo, direcciones de departamentos, lo que sea dentro de las universidades, si una mujer es firme, es una marimandona. Directamente, es que es muy mandona. Yo nunca he oído decir es que un director de tesis sea un mandón, es que es firme, es estricto. Si como es brillante, es exigente, pero marimandón, ¿alguien ha oído decir que un director de tesis, un director de instituto es marimandón? Nunca lo he oído. Y si es blando, se dice que es buena persona, es comprensivo. De ella se dice que es que no sirve, no tiene liderazgo, no tiene agallas, no tiene, ¿sabes? No tiene fuerza para hacerlo. Entonces, esas cosas están ahí, calan. No solo en ciencia, en otros ámbitos, pero en ciencia se ven y aún se ven, y es algo que tenemos que intentar cambiar entre todas. Bueno, si queréis, paso a la siguiente cuestión. Yo quería comentar con vosotras ¿qué implica en vuestro día a día el tener un papel de liderazgo en la ciencia? Porque aquí tenemos a la directora del INAM, tenemos a la secretaria del INAM y catedrática, Eva. Vale, entonces, en vuestro día a día, ¿qué os implica, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene el tener un cargo de responsabilidad? Bueno, implicaciones debería tener las mismas, pues somos una mujer o un hombre, ¿no? Pero sí que es verdad que relacionado con lo que decía Elena antes, yo tengo la sensación de que cuando te diriges a tu, bueno, en general, ¿no? A tu grupo, a la gente con la que trabajas, has de repetir las cosas más veces. Y tengo la experiencia de haber compartido grupo con un compañero hombre que siempre tenía la última palabra. Entonces la mujer tiene que repetirlo varias veces, el hombre una vez es suficiente y si no es la última palabra cuando hay un debate. Entonces es una cosa que a mí me sorprende, ¿no? Más allá de que, bueno, cuando tienes un cargo de responsabilidad es una carga extra que todo el mundo, hombre o mujer, tiene que dedicarle un esfuerzo extra que no le darías si fueses un investigador que estuvieses simplemente con tu proyecto y tu vida, ¿no? Por decirlo así. Sí, yo en ese sentido también creo que implica más que hacer únicamente bien tu trabajo, ¿sabes? Implican muchas más cosas, como por ejemplo
yo creo que una mujer que lidera siempre se siente permanentemente evaluada, mucho más que un hombre, ¿sabes? Entonces, comparada. Sí, lo que has dicho tú, si eres dura, no, eres mala, eres una marimandona. Si eres mediadora, no sirves porque no eres firme. Luego también, un poco, yo creo que es lo que ha dicho ella, tienes que demostrar el doble para que te reconozcan la mitad, posiblemente, ¿sabes? Entonces, estás obligada siempre a como justificar cualquier acción que vas a tomar, cosas así. Y luego también tienes que gestionar los estereotipos. Si eres muy firme, si eres muy marimandona, eres hombre, ¿sabes? Coges el carácter de los hombres para liderar. Si eres mediadora, pues eso, estás fallando. Tu parte femenina, ¿no? Tu parte femenina no es adecuada. Luego también el tema de conciliar. Una mujer que lidera es bastante complicado, ¿sabes? Porque es como que peligra tu cargo si dices, no, yo la reunión a las 4:30 no puedo porque mi hijo sale a las 5 menos cuarto del colegio y tengo que ir a por él. ¿Sabes? Te miran mal. Ahora, si lo dice un hombre, le aplauden. Le aplauden porque está haciendo algo bueno es para lo la que familia. Tiene que hacer, Oh. Es lo que tiene que hacer, ¿sabes? Entonces, porque lo aplaudimos y tú te tienes que callar. Y tú no puedes te miran dejar la mal. parte familiar para dedicarte a tu profesión. Sí, ¿sabes? Y luego también yo creo que es lo que ha dicho ella, que el hombre dice la última palabra. Tú tienes que ocupar más el espacio, tienes que hacerte ver más. En una reunión, en un group meeting, entra el jefe y todos se callan. Si es hombre. Si es una mujer, parece que tiene que decir, venga, va, que vamos a empezar, tal. Yo creo que todo eso es una responsabilidad mucho mayor el liderar una mujer que para un hombre, porque tiene mucho más trabajo que hacer. Totalmente de acuerdo, hay mucha más carga y tienes que demostrar ciertas cosas que a lo mejor ellos ves que no tienen que demostrarlas, que ya es innato en ellos, o sea, ya se considera que es algo natural y en tu caso es como que estás observada, siendo comparada, juzgada a veces, no quiero decirlo en ese sentido malo de la palabra, pero sí te sientes eso, observada y siempre comparada, lo hará bien, lo hará mal y encima ya si eres joven o en un mundo en el que normalmente suele haber personas más mayores que tú, pues ya doblemente, en mi caso a mí me está pasando doble papel. Sí, ¿vale? sí, y es complicado. Tienes que llenar el espacio. Tienes que llenar el espacio, demostrar que eres joven y puedes hacerlo, todo, sí. y si eres mujer también, demostrarlo todavía Sí, más. sí. Y además yo tampoco creo que sea malo el ser estricto, no es que seas marimandona, y el ser a veces también una persona, no ser blando, No, es ser comprensivo, empático, y siempre lo digo cuando a lo mejor alguna vez he estado en algún evento hablando de estos temas. Esa parte femenina, esa parte cuidadora, también es muy importante a la hora de liderar. No tenemos que olvidarnos de ella. Para poder llevar un grupo no solo hay que ser el firme, estricto y hacer las cosas porque yo lo digo, es que hay que saber llevar a los grupos de personas, mejor o peor. Ni digo que nuestra forma sea mejor ni la de ellos, pero esa parte femenina cuidadora, no solo de hijos, de padres o de la gente que tienes alrededor, es muy importante para saber llevar un grupo de personas. No seguir, por lo menos lo que yo creo. No tenemos que seguir la trayectoria que siguen ellos, podemos liderar es la mejor. siguiendo nuestra forma de ser innata, o sea, no hay que seguir el patrón masculino, porque a veces no funciona. Entonces, ¿por qué vamos a copiarlo? Entre todos tenemos que aportar. Hay que ver la visión de todos y entre todos, ¿sabes?, llevar a cabo un liderazgo desde todos los puntos de vista. Y yo siempre lo digo, de lo bueno, quedarte con ello. De lo malo, ya lo sabes, y no hacerlo más. Sí. Que todos hacemos cosas malas, ¿eh? No, las mujeres también nos equivocamos y hay que reconocerlo. Oye, y si pudierais hacer una renuncia que habéis hecho en algún momento de vuestra carrera, si la pudieseis deshacer, ¿cuál sería? Yo tengo que decir que algunas veces me he quedado en segundo plano cuando he tenido una ocasión de liderar algo, un proyecto, y he pensado, no sé, ese síndrome del impostor que un poco está por ahí latente, y he pensado, bueno, teniendo un compañero hombre, casi mejor que vaya él de IP1, ¿no? Esas cosas. Ahora no, pero bueno, en mi caso pienso en hace 20 años, o cuando empecé, que sí que en un momento dado, también porque veía que, pues, por ejemplo, los paneles de evaluación eran unos señores y los paneles eran poco transparentes y no se hablaba de si había interrupciones en la carrera de una mujer por la maternidad o si, ¿vale? Entonces ahí decías, por si acaso, yo doy un pasito atrás. Bueno, ahora no lo haría, pero no me ha tocado vivir ahora, me tocó vivirlo en otra época que por suerte ya no es igual. Sí, bueno, yo totalmente de acuerdo con coincido con lo que dices.
Yo he estado también liderando un grupo durante años y ha costado muchísimo, y recientemente, bueno, pues me he unido a otro co-IP hombre, de tal manera que ahora tenemos como una cierta igualdad. Es cierto que los hombres, no sé, de alguna manera es como que tú ves o más ambición o más, en general, de manera genérica, pero renuncias así, por ejemplo, personales, yo no he hecho renuncias así personales, no. Me he ido al extranjero, he viajado bastante, he ido a conferencias, ahora soy presidenta de la International Soldier Society, en fin, tengo que reivindicar mi papel como mujer, como científica, y creo que podemos llegar donde queremos, pero es cierto que el tiempo es más limitado porque tenemos igual una responsabilidad extra como madres. Creo que pues ahí es donde nos limita el tiempo, ¿vale? Pero renuncias así grandes no he tenido. Sí, coincido con lo de cuando hay que valorar a quién ponemos, hombre o mujer. Es cierto que hay programas en los cuales se valora el hecho de que la mujer esté como IP1. La Generalitat Valenciana ya tiene sistemas, ¿no?, de valoración donde las mujeres, si van por delante, tienen un poquito extra. Yo creo que es importante que esto siga así, vaya. Bueno, yo en mi caso creo que me ha tocado hacer renuncias tanto personales como a nivel profesional. Coincido con lo de Bea, con lo del IP. A veces, para asegurar, ¿no?, que llegue el dinero al grupo, te planteas, bueno, pues voy a ir de IP2, que ahora también se está evaluando al IP2. Pero entonces dices, va, la otra persona, ¿no?, como es hombre, más trayectoria, pues igual vamos a asegurar que entre el dinero en el grupo. Durante muchos años y muchas universidades solamente se reconoce el IP1, a pesar de que haya un IP2. Entonces, el dinero va al IP1. Los fondos de proyectos extra o dinero que te llega de la universidad va al IP1, no va al IP2. Y eso, al final, es cosa que va haciendo mella. A nosotros nos va dejando un poquito por detrás. Esto hay que tenerlo en cuenta. Así es. Y después hay que decir que el concepto del IP2 me temo que no se introdujo pensando en que puedan entrar mujeres, sino pensando en que puedan entrar investigadores jóvenes. Ya. Sin tener en cuenta que hace unos 10 años, quiero decir, sí, tampoco es que se hizo por las mujeres para promover. Exactamente, ¿sabes? Bueno, ahora os pregunto yo una anécdota que parezca exagerada, que digas, ¿cómo es posible que me haya pasado esto? Pero que sea verdad. Yo tengo una muy buena, que creo que le ha pasado a más de una, que no he sido la única. Pues lo típico, vas a un congreso, a ese congreso va una persona, hombre, que trabaja en lo mismo que tú y justo ha hecho unas nanopartículas que yo estoy trabajando en eso, hay un paso que a mí no me sale, a él le da mayor eficiencia, mejor rendimiento, voy a acercarme, voy a cotillearle, voy a ver si le saco algo. Que me cuente cómo las prepara. Claro, que me cuente, a ver puedo mejorar si consigo mi síntesis. sacarle el paso ese que no he escrito en el paper y que yo necesito. Y pues no, estuve hablando con él, nanopartícula para arriba, solución para abajo, tal. Y el hombre pues debió interpretar otra cosa y al rato me buscó y me dijo que si nos íbamos por ahí los dos a pasear, a dar una vuelta. A hacer la nanopartícula. Y a tomar algo. Claro, yo le dije, perdona, digo, yo creo que te has confundido, digo, yo estoy interesada en tus nanopartículas, no en ti como hombre, ¿sabes? Que podía ser mi padre incluso. Yo digo, no, mire, usted se ha confundido, digo, dejémoslo aquí, ya está. Dejémoslo aquí. Dejémoslo aquí. Y cada uno se fue por su lado, claro. Yo también tengo una. A mí me tocó muy de cerca cuando estaba acabando la carrera y eso, me marcó, que no se me ha olvidado nunca y ni se me olvidará. Yo tuve era la segunda mejor puntuación de la promoción, la segunda mejor expediente, y cuando era a la hora de elegir las prácticas en empresa, que sabéis que las empresas ofertan un listado de prácticas, ¿no? Había una empresa importante del sector cerámico internacional que ofertaba una estancia por 3 meses en Inglaterra y a mí no se me llamó, se llamó exclusivamente a los hombres. Me dio una rabia que no, me enteré a posteriori porque me lo dijeron mis compañeros. Ay, a ti te habrán llamado. Digo, a mí no me han llamado. Digo, a mí no me han llamado. Estaban buscando perfil hombre y está claro que es empresa,
Pero esto me marcó muchísimo y desde ese momento dije, voy a hacer la tesis doctoral en un grupo donde sé que me apoyaron mucho, ¿no? Y esto lo tengo ahí clavado. Espero que las empresas, si ven en algún momento ven esto, que se den cuenta del valor que tienen las mujeres. Las mujeres valemos mucho. Yo he tenido varias. Durante el último año ha habido algunas situaciones también por el cargo en el que estoy ahora. He recibido comentarios de, es que tal persona, hombre, se puede enfadar contigo. Y es como, yo no puedo, que como es hombre y más mayor se puede enfadar. Si se enfada Elena no es importante, que el día lo tenía malo. Pero sí que es verdad, sí, pensando y pensando, tuve una muy buena hace muchos años, cuando yo llevaba aquí poco tiempo, ¿verdad? Cuando llegué de Sevilla con el contrato de Ramón y Cajal, vino a hacer una persona una estancia aquí, venía de Siria, ¿vale? Tenemos el artículo juntas, ¿vale? Y estaba allí y, bueno, pues yo era la persona que estaba encargada de este chico que venía, que no tenía ni máster, ¿no? Si no me recuerdo mal, ¿vale? Y, bueno, pues él trabaja en el laboratorio y yo, pues, dirigía un poco lo que estaba haciendo, era la persona de referencia para él en el laboratorio. Y se lo dejaba siempre todo por en medio, no recogía nada. Y eran laboratorios ya compartidos los que tenemos. En aquel entonces el grupo era muy grande y compartíamos muchísimos espacios. Él esperaba que yo limpiara sus cosas en el laboratorio. O sea, tal cual. ¿Te acuerdas de él, no? O sea, él esperaba totalmente pues, que yo era la persona, como era mujer, tenía que limpiar las cosas que él dejaba por en medio. Recuerdo también que en aquel entonces, el que me dirigía en aquel entonces, el grupo en el que estaba, el profesor Juan Beisquer, me dijo, Elena, necesitas que vaya a hablar yo con él. Y, ¿sabes? Me dio, ¿eh? O sea, Juan me dijo, y dije, no, tranquilo, esto lo soluciono yo, ¿sabes? O sea, también agradezco que me lo dijera, ¿no? Porque él dijo, a ver si, como es de otra nacionalidad, otra cultura, igual necesitas. Y dije, no, tranquilo, pero me acuerdo perfectamente, además le dije, yo no soy aquí tu chacha, ¿eh? Como pude en inglés, digo, yo no he venido aquí a limpiarte tus cosas. Pero además le dije, también era verdad que se iba porque tenía que hacer, de su cultura tenía que hacer ciertas cosas y es en ese momento, pero decía, muy bien, luego vuelves. O sea, si te vas al hospital, si una enfermedad, y yo entiendo que pueda apoyarte en recoger el laboratorio, pero no estoy aquí para esto, estoy aquí para otras cosas. Y esa es que la recuerdo y me entra la risa, muchas veces, porque fue como, hay que enseñar a las personas de que eso no es así. No estamos aquí para limpiar y fregar, estamos para aportar muchísimo más. Muy bien. ¿Querías comentar alguna cosa al Pero respecto? yo también he tenido alguna, pues lo típico, que vas a un congreso con tu compañero de grupo, das una charla y cuando se acaba van a preguntarle a él las cosas, ¿no? Tú has das tú la charla y le preguntan. A él. Porque sabe más del tema. Sí. Pues eso. Has dado la charla pero bueno, eso... Por bonica. Has dado la charla sí, por... Sí. Sí. Mira, esta chica le explica las cosas. Sí. Se le da bien la divulgación, pero pensar no. Bueno, va. En fin, bueno, yo creo que podemos ir concluyendo ya esta charla y a mí sí que me gustaría que si esto se pudiera arreglar y hubiera un botón que apretáramos y pudiéramos solucionar pues, la problemática que estamos hablando, todo lo que comentamos, ¿qué es lo primero que os gustaría arreglar? Yo creo que, bueno, un poco el sistema en el que se ha creado en torno a la ciencia, diría que el problema mayor que tenemos es cómo se nos valora, cómo se nos evalúa a nivel científico en general, los hombres y las mujeres, pero las mujeres creo que tenemos las de perder de todas, porque está claro que se premia siempre, o las personas que al final se les llama excelentes, que están como IPs de grupos, que tienen a alcanzar cargos elevados, suelen ser personas que tienen una carrera lineal, con mucha productividad, que le dedican... Esto yo creo que no refleja que hagan una buena ciencia, sino que realmente van muy rápido, ¿no? Y van publicando mucho. Esto yo creo que a las mujeres el tema de que cada día tengamos que estar evaluadas de esa manera, ¿no? Pues a nosotros nos perjudica. Y luego, pues las mujeres, como decís, hacemos muchas gestiones que en general asumimos nosotras, no sé por qué ese rol, hacemos mucha más gestión de coordinación de laboratorio, dedicamos probablemente más tiempo a esa parte personal, gestionar cómo funcionan las cosas a nivel de investigación, cuidar, somos a lo mejor más empáticas, o yo me siento así, ¿no? Yo me siento más empática con la gente que tengo enfrente, muchas veces en general, ¿no? Esto no se puede, es un poco generalizar, ¿no? ¿Vale? Pero yo creo que ahí, a lo mejor no tener tanta productividad, los parones de maternidad, eso nos
nos va minando un poco. Entonces yo creo que realmente hay mucho talento femenino, pero que pues por las circunstancias de cómo se nos valora, cómo se evalúa la ciencia hoy en día, pues estamos un poquito por debajo. Sí, eso habría que cambiarlo. Habría que mirar, valorar más la ciencia de impacto y no tanto la cantidad, sino la calidad. Eso pienso. En relación a lo que dices, yo creo que yo le daría el botón para arreglar la pérdida de talento femenino que existe, ¿vale? Porque el talento se pierde por muchas cosas, pero se pierde por clase social, por origen geográfico, pero también mucho por género. Y entonces yo, como estamos hablando sobre el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, creo que centrándonos en el género, la pérdida de ese talento, entonces yo creo que lo que deberíamos hacer, porque a estas edades, a este nivel, es muy complicado. Poquito a poco vamos dando pasos, pero es complicado. Yo creo que hay que empezar por las generaciones que vienen. O sea, yo creo que ya los niños de primero de primaria ya debería haber una asignatura o un temario dentro de la asignatura de valores o la que sea, en el que ya se les tiene que ir explicando a los niños y a las niñas que las niñas se acerquen a la ciencia, que no es un problema y no es difícil para ellas. Es igual de difícil para las mujeres que para los hombres. Entonces, creo que y a los niños hacerles entender que las niñas también son válidas en la ciencia y que sus opiniones son igual de buenas. Entonces, yo creo que desde primero de primaria, con 5 o 6 años, ya deberíamos hacer campañas para ir promocionando eso y que cuando estas personas lleguen a la sociedad, sean útiles en nuestra sociedad, eso ya lo tengan asumido. Lo tengan ya como que los interiorizado. hombres y las mujeres somos iguales, ¿no? Entonces, yo he pensado, un poco habría que enseñarles que la autoridad femenina es diferente a la masculina, pero que es igual de buena. Eso, ¿vale? Luego también no infravalorar a las chicas, a las niñas, que se les infravalora muchas veces. Hay un vídeo que a mí me encanta, que es el Dream Gap, que lo hizo Barbie y Mattel sobre el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que dice que a los 5 años las niñas ya rechazan las asignaturas de matemáticas. A los 7 años ellas ya se sienten inferiores a los chicos, con 7 años. Entonces yo creo que eso son estudios sociológicos, ¿no? Entonces creo que hay que darles valor a sus aportaciones. Y luego también no penalizar la maternidad, ni en la ciencia ni en ningún ámbito, porque está penalizada en cualquier ámbito de la sociedad. Y luego también enseñar que puede haber trayectoria femenina y masculina, que no son iguales, que son diferentes y complementarias. Y luego también visibilizar a las mujeres que han hecho logros a lo largo de la historia, porque no se conocen. Entonces, eso es muy importante, ¿vale? Entonces, eso no sería poner a la mujer por delante del hombre, no. Lo que queremos es que no se pierda el talento femenino, una igualdad real. Ojalá, ¿verdad? Que fuese un botón. Que existe ese botón. Vamos todas a darle, venga. Bueno, yo no sé, Eva ya me ha planteado muchas cosas, pero sí que es cierto que coincido con Bea en el tema de que la ciencia actualmente es competitividad, es muy exigente, más que nada es autoexigente porque si una persona publica mucho, siempre hay alguien que publica más y el siguiente publicará más y eso tampoco no es bueno para las mujeres, para los hombres ni para la ciencia. ¿Vale? Y después también el hecho de que en la evaluación cambiar la forma de evaluar y bueno, es algo que ya se está haciendo, ¿no? Creo a nivel de la Unión Europea en ciertos programas y es evaluar a cada persona en su contexto y en su itinerario. No puedes comparar a una mujer de 33 años con un hombre de 33 años y punto. Tienes que ver su trayectoria, en qué momento de su carrera está y valorar los méritos acorde a ello. Porque no, evidentemente una mujer que ha tenido hijos y que su marido no ha pedido un permiso de maternidad y que lo ha asumido ella todo, no puede... También los permisos es algo que ha estado cambiando. Claro, quiero decir, muchas de en el nosotras momento, no hemos podido disfrutar de... Y eso es una clave también, en el momento en el que los permisos masculinos también sean obligatorios, entre comillas, eso va a igualar, o eso iguala, porque entonces ya a la hora de promocionar o a la hora de contratar a un nuevo investigador, no vas a pensar o no va a pensar alguien, ah, no, esta chica aún no tiene hijos, pues ahora la voy a contratar y dentro de medio año se me va a ir. Te puede pasar también con un investigador, hombre. Totalmente, Claro. puede pasar. Lo que pasa es que siempre se piensa más en las mujeres, ¿no? Ay, es que se va a casar.
Ay, es que igual se queda embarazada. Uy, mira, justo cuando se ha estabilizado se ha quedado embarazada. No, él eso no, que él no siempre tiene escuchamos, problema, ¿verdad? porque No. su trayectoria es una línea recta. Bueno. Pues sí, yo creo que podríamos dar por concluida esta mesa redonda. Creo que hemos dado una visión clara de cómo está la sociedad y sobre todo la ciencia, ¿no? En el caso de las mujeres. Ha sido un placer estar con todos vosotros aquí y poder Igualmente. charlar distendidamente, ¿vale? Gracias por aceptar a formar parte de esta mesa redonda. Y por último, ya simplemente decir que yo espero, y supongo que vosotras también, que acciones como estas del 11F sirvan para que aquellas jóvenes investigadoras que tengan el gusanillo de seguir siguiendo, que vean que hay barreras, que tienen retos, que se den cuenta que nosotras también los hemos sufrido y que hemos conseguido, ¿no? O sea, estar donde estamos y que es posible ser mujer y hacer ciencia. Para muestra un botón, aquí estamos las 4, y que esto también sirva para cambiar el mundo, para que los niños pequeños y las niñas pequeñas vean que es posible ser científica y mujer y ser muy buena en ciencia. En mi colegio lo están haciendo también, el colegio de mi hija, y la verdad es que me ha alegrado mucho. Tienen que hacer una ficha y está en segundo de primaria y me ha hecho muchísima ilusión. Mi hija está encantadísima de la vida. Mamá, ¿me vas a ayudar? Yo, y papá también, que tiene que aprender el nombre de muchas mujeres científicas. Así que bueno, yo creo que estas acciones son muy importantes y de verdad ha sido un placer poder compartir este momento con vosotras. Igualmente. Muchas gracias.